Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Ya se ha hablado mucho de que la economía de Estados Unidos está en punto de cuestionamiento, pues el principal banco de Silicon Valley en California se ha declarado en la bancarrota. Y este banco no era cualquier institución, era un banco que tenía cuentavientes que venían desde Australia a depositar sus dineros. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Bienvenida, Vale Laco. Tú tienes ya tu tema bien preparado. Disculpa, tengo problema aquí con la cámara, pero vamos adelante mientras yo arreglo esto. ¿Qué nos tienes para hoy, Vale? Genial. Nada, la vez pasada charlamos sobre, justamente arrancamos, primero, hola. Hola. Hola, Frank. Y hola a todos y todas los que nos escuchan. Esa noticia que dijiste al principio, la verdad que es una notición y me recuerda la época del 2001 en Argentina, el famoso corralito, momento donde mucha gente se desespera y por eso es que ni hola te dije por la situación. Pero bueno, con respecto al tema, sí, la vez pasada habíamos charlado sobre los diferentes estados de salud financiera, cómo uno está financieramente, y llegamos a charlar solamente sobre el estado de supervivencia financiera, y la idea era hoy continuar con el estado de estabilidad financiera, como para justamente que cada uno pueda identificar en qué estado está y a partir de ahí ver qué puede hacer, ¿no? Pero bueno, viene muy a colación con lo que pasó con el Silicon Valley y con lo que está pasando con estos bancos, que realmente es muy fuerte lo que pasa, pero bueno, también la respuesta del presidente a la situación para calmar, bueno, las acciones que se van tomando, ¿no? Pero bueno, son puntos justamente a uno tener en cuenta a la hora de hacer sus depósitos. Diversificar también, ¿no? Como siempre hablamos, cuando uno diversifica la fuente de ingresos, diversifica las inversiones y donde tiene su dinero, el impacto es menor, ¿no? Porque no es que tiene todo en un solo lugar. Eso es uno de los pilares de una buena planificación financiera, ¿no? Justamente diversificar las inversiones y los depósitos también. Pero bueno, parece que están habiendo respuestas y que poco a poco se irá acomodando, ¿no? Apreciada Vale, no sé si ustedes en Argentina digan, mamá, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. No sé si ustedes usen ese término para esa. Exactamente el mismo término. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta, que es exactamente eso, ¿no? Y es tal cual, porque de hecho yo cuando hablo muchas veces del concepto de libertad financiera, que ya lo compartiremos cuando lleguemos a este estado, es eso, para uno lograr una verdadera libertad financiera, que es el momento en el cual ya no trabaja más activamente para generar ingresos, sino que recibe los ingresos residuales y pasivos de su patrimonio o de lo que construyó o de lo que aportó a través del 401k o de lo que sea. Lo ideal justamente es que no sea todo en el 401k, ¿no? Lo ideal es que sea con diferentes huevos en diferentes canastas, cosa de que si de repente hay sequía, ¿no? Si de repente sucede algo, bueno, como la sequía que hoy por suerte llovió mucho en Argentina, pero venían con altos niveles de calor y mucha sequía. Entonces, cuando uno tiene esos momentos donde hay algo extraordinario que sucede, como lo que sucede ahora con estos bancos, uno puede contar con dinero rápidamente disponible de otras canastas. ¿Sí? Sí, Vale. Y mira que yo no tengo mucho dinero,
pero en una ocasión me hicieron una oferta de inversión de mover precisamente ahorros del 401k a un programa de inversión del banco donde tenía yo la hipoteca de la casa, etcétera. Y no me gustó por la siguiente razón, que los bancos de Estados Unidos, de acuerdo a la ley federal FDIC, Federal Deposit, es una ley muy quisquillosa y solo le respeta a cada cuentaviente $100,000. Vamos a pensar que yo deposité $110,000, por así decirlo, y el dinero es de alto riesgo, pero es de alto crecimiento. Con el paso del tiempo, se quedan en la cuenta 150,000, casi $200,000. Llega el infortunio de un problema como este y el banco te dice, discúlpenos, solamente le garantizamos sus $100,000 y aquí están. Y ya las autoridades del Departamento de Justicia van a investigar porque semanas antes habían sacado bonos del banco al mercado de valores y días después el presidente del banco dio los bonos de ganancias a los altos empleados, top executives. Entonces, eso fue lo que prendió las alarmas y los rendimientos empezaron a bajar de esas cuentas de alto riesgo, que el rendimiento empieza a ser de cierta manera fluctuante. Entonces la gente que tiene mucho dinero está monitoreando las cuentas. Hay gente, yo conozco el dueño de un restaurante chino aquí en Alpharetta, que tiene su computadora prendida diario y le está diciendo por dónde va su dinero en rojo si baja, o en azul o en amarillo si está estable. Entonces fue muy preocupante porque para mucha gente ya en Nueva York empezó a pasar lo mismo, con entidades financieras muy localistas, muy especializadas como este banco de Silicon Valley. Y lo que te quiero preguntar con todo esto, apreciada Vale, aprovechando tu profesionalismo y sin salirnos del tema que tienes preparado, es, ¿vale la pena tener los huevos en esa canasta o hay que fijarse muy bien antes de meter el dinero allí si sabemos que no nos van a responder por más de esos $100,000? ¿O qué pasa? Tengo entendido, pero de vuelta soy nueva en Estados Unidos, con lo cual tengo entendido que el Federal Deposit Insurance Corporation, ¿no? Es eso. Tengo entendido. Commission. Sí. Federal Deposit and Insurance Commission, algo así relacionado con los bancos. Algo así. Tengo entendido que son 250,000, hasta 250,000 ahora. No sé si en este momento eran, cuando vos estabas haciendo ese análisis, tengo entendido que ahora son 250,000 y tengo entendido... Posiblemente estoy equivocado porque esa oferta me la hicieron hace 20 años, Vale, entonces Claro. ya la economía cambió tremendamente. Tienes razón. Con lo cual, justamente ahí es donde uno, o sea, para mí esa información que es parte de la educación financiera, que bueno, yo estoy aprendiendo de acá de Estados Unidos porque la tengo clara en Argentina, pero bueno, estoy hace 8 meses acá y justamente me estoy formando en toda esa parte porque aún sigo trabajando mucho más de cerca con la población argentina, ¿no? Pero esta información justamente, cuando uno... ¿dónde uno tiene más en riesgo su dinero? Hay gente que, por ejemplo, piensa que está más en riesgo el dinero invertido que el dinero que no está invertido. Y muchas veces justamente el dinero que está invertido está regulado por la Comisión Nacional de Valores, entonces, y está invertido en las diferentes acciones. Ya el riesgo, por supuesto, tiene que ver con si sube o no la acción, con la empresa en la cual uno invierte, pero no tiene que ver con la entidad financiera, ¿sí? En cambio, y uno sabiendo justamente cuánto es lo que te cubre, el insurance, la protección que uno tiene por esos depósitos, es que bueno, yo máximo pongo tanto dinero en esta entidad bancaria porque sé que tengo hasta esto protegido. Igualmente tengo entendido, decime si estoy mal, de que el presidente salió a decir de que se les iba a devolver todo, que iban a poder acceder a todo su dinero, etcétera, ¿no?
como que no iban a poner el límite los 250.000. Pero bueno, acá lo que vemos, por ejemplo, con Silicon Valley es que, y el otro banco que no recuerdo el nombre, se me fue, el Signature Bank, son dos bancos que estaban como eran muy de nicho, ¿no? O sea, el Silicon Valley es un banco muy de nicho, donde hay muchas startups, donde hay grandes depósitos de dinero, donde, por lo que escuché, estuve estudiando un poquitito, más del 93% de los depositantes excedían los seguros, excedían estos 250.000. Entonces, ahí también está bueno como evaluar un poco esto, porque decís, claro, no está atomizado el riesgo. Cuando vos tenés pequeños depositantes que tienen pequeñas sumas de dinero, es menos probable que vaya a la quiebra porque son muchísimos huevitos ahí. En cambio, no tenés una persona que de repente domina con sus depósitos. Acá el 93% tenían más de 250.000, por lo que estuve leyendo, y bueno, estaba muy en un nicho de las startups, todo lo que tiene que ver con tecnología, y con respecto al Signature Bank estaba muy concentrado en el negocio de las criptomonedas. Entonces también, con todo lo que pasó con las criptomonedas, también se vio más afectado, que se le prestó dinero a negocios de las criptomonedas y esos negocios no devolvieron el dinero. Entonces también eso, como que hay diferentes cosas que hacen a la situación, pero que esto es una vez más la importancia de uno evaluar de manera holística las decisiones financieras que va a tomar, ¿no? O sea, creo que eso es como el mensaje principal para que... eh, no veo lo que estás compartiendo. Ah, ahí, genial. Y bueno, a ver qué dice, si dice los 250.000. Sí, perfecto. Por eso te lo puse, vale. Y y sí, el Federal Deposit Insurance Company, que es una entidad independiente, está avisando a los consumidores las reglas en muchos sentidos, principalmente sobre los depósitos electrónicos, que es una de las causas que ha venido a fracturar en cierta manera, y también las monedas encriptadas. Pero cuando estuvo de presidente del Federal Commission on Insurance de la Asociación de Bancos de Estados Unidos, el presidente de Chase Manhattan Bank, que lo mencioné en un programa, no sé si fue contigo o con Alberto Padilla de CNN en español, que también estuvo aquí un día para hablarnos de esto. El presidente de Chase Manhattan dijo que Chase Manhattan Bank nunca va a respetar ni a desarrollar la criptomoneda, porque no se les hace confiable, porque es un artículo de alto riesgo y no es el dinero tangible. O sea, la criptomoneda es una clave de computadora y no vuelve la gente a ver su dinero. Te lo dije con el primer cliente de criptomoneda, que es un japonés, que falleció. La familia trató de recuperar la clave, trató de recuperar el dinero, porque eran varios millones de dólares, y jamás les dieron ni les respetaron el dinero. Yo me acuerdo con una persona, un amigo mío, aquí en Estados Unidos, que alguien de su familia falleció y en el banco ya ves que tienen que poner como beneficiarios de la cuenta, y me llamaron como testigo y fui, y simplemente fueron todos con sus identificaciones y yo a decir que sí conocía al beneficiario, y todos felices y contentos. Y lo que hacen en Estados Unidos es que no les dan el dinero de inmediato a los beneficiarios, se los dan después de un periodo de tiempo y en partes, precisamente para evitar que haya asesinatos por el interés de las cantidades muy fuertes. Y también, por ejemplo, estaba checando la nueva ley de inmigración. Una de las reformas es que cuando alguien se casa en los Estados Unidos, no le dan a la persona, a uno de los cónyuges,
ni la propiedad, ni la pensión, ni el dinero, si no han estado casados por 10 años. Porque hubo el caso de un hombre bombero, lamentablemente, y fue aquí en Georgia, donde la mujer lo empezó a envenenar con porciones de un líquido que se usa para los carros, y no digo cuál, porque es contra la ley mencionar esto, y resulta que lo mató, y ella reporta una muerte natural. Obviamente el bombero tenía un gran seguro de vida, y oh sorpresa, cuando hacen la autopsia, no era muerte natural, fue por intoxicación. Pero bueno, vale, y tienes razón, sí es por $250,000, y también tienes razón que el presidente Biden está pidiendo que se les respete la cantidad. Adelante, vale. Sí. Bueno, y eso es lo que hace la diferencia cuando hay confianza, ¿no? Que fue lo que no sucedió en Argentina en el 2001, 2002, con el corralito, el corralón y todo, que la mayor pérdida que ocurrió con todo eso, mucha gente tuvo muchos problemas de salud con lo que pasó en el 2001, y mucha gente murió, hubo muchos paros cardíacos. Pero también, sobre todo, toda la gente se sintió muy estafada, y perdió la confianza en el sistema bancario. Y bueno, y eso hace que hoy en día inclusive lo siguen sufriendo los argentinos, lo seguimos sufriendo por aquel entonces. Entonces, cuando hay un país donde se responde de una manera firme, etcétera, porque lo que tengo entendido de nuevo, que hizo el presidente, lo que pasó con el Silicon Valley Bank, de vuelta, es por lo que leí, no sé. Lo que tengo entendido que sucedió fue que, claro, el Silicon Valley tuvo que compró bonos con los depósitos que habían hecho los ahorristas, ¿sí? Compró bonos, los bonos bajaron, tuvo que apurarse a vender los bonos que están en la baja para poder responder, y claro, iba a muchísima pérdida, ¿no? Entonces, una combinación de cosas que hizo que la situación se complicara aún más. Entonces lo que hizo, tengo entendido que va a hacer el gobierno, es tomar esos bonos como garantía, y le va a dar el dinero para que pueda darle a los ahorristas al valor que los compró en los bonos, y esperar la suba, una cosa así. Entonces, bueno, como que es la estrategia del movimiento, las fichas que uno hace para justamente poder mantener el rompecabezas funcionando, ¿no? Entonces, pero fíjate que ya vale, tú no estabas aquí en los Estados Unidos, pero en el 2008 estaba de presidente George W. Bush, y te lo digo aquí en secreto, a mí no me gustó. El presidente Bush hizo el rescate de Lehman Brothers. Lehman Brothers era el banco que prestaba dinero y que aseguraba las hipotecas para las casas, porque hubo una fiebre hipotecaria en Estados Unidos. Es más, a la gente le vendían la casa sin tener ciudadanía, le vendían con lo que le llaman un simple tax ID, una identificación para pagar impuestos. Entonces liberaron miles de millones de dólares en esos créditos, pero lo que hacía Lehman Brothers es que daban las hipotecas y ellos vendían esos bonos de esa inversión a otros bancos. Entonces ellos se quedaban con el dinero y hacían una revoltura de aquellas que solo tú las entiendes, y resulta que en el momento en que acordaron ya estaban en bancarrota. Meses atrás había pasado otro asunto semejante de una empresa de energía muy grande en Houston llamada Enron, que el logo era una gran E, y que luego hasta lo vendieron, y como mi esposa, su primer nombre empieza con E, yo quería ir a comprar la E simplemente para darle una sorpresa, pero no, alguien por ahí se la robó. Pero resulta que los americanos están molestos con este tipo de rescates, porque ni George W. Bush ni el presidente Joe Biden van a tomar dinero de su bolsa para ese rescate. Agarran tu dinero y el mío que pagamos de los impuestos, y entonces
eso trae mucho malestar. Aparte que ya se hizo una reforma a la ley y a partir de cierto tiempo ya la gente ya no va a recibir el seguro social. O sea, ese dinerito que uno dice, bueno, yo pago impuestos, yo tengo tantos años de edad, reformaron tanto la ley, ¿vale? Que solamente teniendo más de 40 años trabajando en los Estados Unidos, la gente va a poder recibir una cantidad loable para poder sobrevivir. Yo conozco por eso mucha es que gente. uno tiene que armarse de su Exacto, jubilación de privada. hablar con Vale Laco y decirle, Vale, necesito retirarme. Mucha gente se traía a sus familiares y abuelos de la India, y perdonen que mencione la nacionalidad, pero es un caso muy conocido. La India es una economía emergente, ellos venían a este país, trabajaban que llegaban a los 50 años, 55, trabajaban 10, 15 años y luego ya se querían retirar con una gran pensión y servicio médico y pues no, espérate, esto es carísimo y lo mucho que les garantizaban era $100 al mes y ahora $100 no te alcanzan ni para llenar el tanque de la gasolina. Yo acabo de hacer la tabulación de mis impuestos y tuve una cita con el contador del IRS y me dice, señor Durán, aquí están sus créditos y te dan año por año, declaración por declaración tributaria y te dicen, usted alcanza tanto. Y yo hasta reclamé, oiga, yo tengo un documento en el que el Seguro Social en tal fecha me dijo que me tocaban tanto, que es un sueldo de ahora bastante aceptable, un sueldo medio, de que no es un sueldo mínimo, eran como 3 veces el sueldo mínimo. Y me dijo, no, señor Durán. Y sí, yo dejé de trabajar 2 años o 3 años para estar con mi esposa y ahí es donde me dio el bajón. Y entonces, hacía freelance, que en muchas ocasiones las empresas que te pagan no lo reportan al IRS. Entonces el IRS dice, no tengo reporte de esto y usted no me avisó, así es que le baja tanto y de aquí no salimos. Y usted ve esa fila de ancianitos que están allá afuera, están en la misma situación de que quisieron, ellos pensaron, voy a Estados Unidos a vivir el sueño americano y trabajo unos 4 o 5 años y a vivir la Dolce Vita. No, cambió toda la ley tributaria y por eso es muy importante tu contribución, Vale Laco, porque nos estás enseñando dónde ahorrar y qué hacer, porque el gobierno americano, mi hijo ya me dijo, le dije, papi, ya voy a empezar a reportar mi seguro social para tener mi mensualidad. Y me dice, papi, qué bueno, aprovéchalo, porque a mí ya no me toca. Y a los que llegaron a Estados Unidos, no me dijo en qué año más o menos, tampoco les toca. Y me quedé yo, ay, Dios santo, o sea, apenas raspando. Pero bueno, Vale, continúa, por favor, que está muy interesante el tema. No, totalmente, y gracias por compartir tu experiencia personal, porque esa hace a mucha más riqueza, ¿no? De lo que, cómo impacta. Realmente está en nosotros, en nosotras, en ir construyendo nuestra libertad financiera con buenas, primero con hábitos emocionales y financieros saludables, ¿no? Donde uno mes a mes hay coherencia entre lo que gana y lo que gasta, donde no promueve el endeudamiento, porque ese es el tema. Una cosa es cuando uno, y eso tiene que ver mucho con la cultura de acá, ¿no? Que al haber tanta posibilidad de crédito, al haber, bueno, pido un préstamo para esto, para lo otro, compro un auto con leasing, esto, termina la gente viviendo por encima de su capacidad, de su ingreso. Y al final no llega a ahorrar, no llega a invertir. O sea, la realidad es que lo importante es decir, bueno, yo gasto un tanto por ciento en las diferentes categorías. Cuando uno tiene educación financiera realmente y es coherente entre lo que gana y lo que gasta, o sea, dice, bueno, tanto lo destino para mi ahorro y mi inversión e invierto en diferentes herramientas financieras, o sea, y también lo que es muy interesante, que eso sí, Estados Unidos te da muchísima posibilidad, a diferencia de otros países por el tema regulatorio, etcétera, es el tema de generar nuevos negocios. O sea, tenemos tanta capacidad de generar como con nuestra creatividad. Por supuesto que uno necesita constancia, disciplina, buen asesoramiento, etcétera, pero
y uno puede desarrollar nuevos negocios. No es como en la época de antes. Yo siempre, no sé si coincidís conmigo, Francisco, que en la época, por ejemplo, de mi padre, hoy mi padre tendría 90 años, ¿no? Papá fue un gran empresario, pero él tiene una fábrica de, de bone china, de platos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con sí, vajilla. Y, Cerámica, ¿qué? cerámica. Exacto, sí, con toda la vajilla y él te decía que tenía manos de ceramista. Y cuestión que, claro, la gente antes cuando montaba una empresa necesitaba un montón de capital. ¿Por qué? Porque uno necesitaba tener un lugar físico con los empleados, o sea, era mucho alrededor del producto y el servicio que se generaba tenía que ver más con lo que Robert Kiyosaki diría, el intercambio de tiempo por dinero. O sea, psicólogo, doy una sesión, cobro por esa sesión, pero no existía tanto cómo uno podía multiplicar sus ingresos a través de los servicios, ¿sí? Y cómo podía empezar un negocio con poco dinero. Hoy en día, gracias a esto que estamos nosotros virtualmente conectados, la gente nos está escuchando de cualquier parte del mundo, hoy en día uno puede con muy poco dinero arrancar un negocio, ¿sí? Entonces, y un negocio internacional. Y además accede a muchísima más información. Antes la información era muy privada, ¿no? Muy poca gente accedía a cierta información. Tenías que ir a una universidad, a esas bibliotecas con las enciclopedias británicas, etcétera, donde uno iba leyendo toda la información. Hoy en día uno googlea, ¿no? Y se entera de lo que se quiere enterar y se puede formar en lo que sea de manera virtual y a un costo muchísimo más accesible. Entonces, realmente formas de generar ingresos hay infinitas. El tema es justamente uno tener, para mí, la inteligencia emocional financiera como para poder ir desarrollando el modelo de negocio que esté en coherencia con lo que uno quiere, porque lo ideal sería, ¿te acordás el podcast que hablamos sobre para qué trabajamos, ¿no? Lo ideal sería trabajar en algo en lo que uno te llene emocionalmente, que sea tu misión, que sea donde uno entrega sus dones y no que sea simplemente para ser multimillonario. Para mí como que queda vacío, ¿no? Como que no te llena el alma. Entonces, pero bueno, realmente hoy en día, con las grandes posibilidades que hay de generar ingresos y de crear modelos, uno puede, o sea, para mí la mejor inversión de verdad en cuanto a qué hacer para construir tu libertad financiera y genera negocios que te generen después un ingreso residual, negocios que vos digas, bueno, yo monto este negocio, lo dejo funcionando, lo superviso, pero tengo mis empleados o tengo el sistema para que siga generando ingresos mientras que yo me voy de vacaciones, pasteo con mis nietos, si me enfermo no pasa nada, ¿no? Y sigue entrando ese dinero. Entonces, no tiene por qué ser nada más que en el mercado de capitales por el 401k. Eso es la solución fácil para la gente que, que no se quiso ocupar o que no vio la necesidad de ocuparse, porque también pasa eso. O sea, hay gente que lo que no ves, no ves. O sea, ¿no? O sea, es como que hay cosas que si no lo hice porque no quise, no lo hice porque no sabía que existía. ¿No? Entonces, por eso es que la educación es tan importante, porque te permite decir, me pongo los anteojos y ahora veo un poquito, veo más, ¿no? O sea, estoy viendo algo que antes no veía, y bueno, y ahí está, para mí, justamente la, la riqueza de la vida, ¿no? Ir descubriendo el sinfín de, o sea, solo sé que no sé nada, ¿no? Pero cuando uno más sabe, más se da cuenta de lo poco que sabe, y bueno, ir viendo, explorando lo que a uno le interesa, ¿no? Pero bueno, en este caso... Exacto, vale. No, y tienes mucha razón. Esa globalización de la que tú hablas, que todos hemos explotado al máximo. Tengo un amigo chileno que maneja sus minas de cobre desde Miami y había comprado una gran residencia en Miami, preciosa y todo, feliz, toda una vida, y se tuvo que venir a vivir a este estado porque resulta que el vecino, alguien que también llegó con mucho dinero y compró y esto y lo otro, pero resulta que el vecino era un jefe policíaco de México y bastante corrupto. Y me llama y me dice, mira, Frank, pues ni en cuenta, yo no sabía qué estaba pasando, pero mi esposa me decía, mira, hay policías cuidando
toda la propiedad, una casa grandísima, en una de las islas de los Cayos de la Florida. Y resulta que pues les causó mucha sorpresa. Ya cuando detuvieron al tipo, pues hablaron con todos los vecinos, porque los dueños de las casas eran solamente 10. Ahora a todos los afectó, porque el hecho de confiscar una casa de un hombre que recibió dinero de los carteles internacionales de la droga, pues depreció todas las propiedades, y me habla y me dice: mira, Francisco, yo soy un hombre que he trabajado toda mi vida, las minas me las dejó mi padre, y ve hasta dónde nos lleva esta situación. Y él quiere guardar completamente su anonimato, porque ya las autoridades norteamericanas lo entrevistaron y le dijeron: mire, usted no tiene problema, pero mantuvieron la zona supervigilada, a ver quién iba, quién entraba. Ellos no se daban cuenta durante el proceso de investigación, y ahora me dice: mira, Frank, pues la verdad, nos afectó mucho comprar en una gran zona muy exclusiva, una mansión carísima, y ahora no pueden ni recuperar el costo básico. O sea, todo eso de que las mansiones suben de precio y que la plusvalía y que esto y que el otro, este señor policía llevó y acabó el buen nombre del lugar. Entonces, todos los colonos acordaron que mientras el gobierno... Ahí fue un golpe al ego, ¿no? Sí, o sea, no, a ver quién tiene la casa más grande y a ver quién no se... Mientras llega el gobierno, el FBI, a quitar las señales de que está confiscada esa propiedad. Entonces lo que van a hacer es demoler todo y vender para hacer un club de golf, algo así. Ya no va a haber casas, porque acabaron con la plusvalía del lugar. Pero ve cómo tiene juegos inesperados la inversión, en la que muchas veces la gente cree que su dinero está seguro, como es un banco, como es una propiedad, y no, vale, háblale a la audiencia de los mejores canales de invertir de manera más segura, por favor. Gracias. Ay, ahí ya no puedo, porque no soy asesora financiera. Ok. Entonces no puedo decir cuál es el mejor lugar para invertir, pero sí la importancia de justamente informarse, y para mí la parte también con respecto a cuáles fueron tus experiencias pasadas invirtiendo, haciendo, porque generalmente tendemos a repetir, somos, lo vas a notar en todos los aspectos de tu vida, ¿no? En el sentido de que hay ciertas conductas y ciertas experiencias que se van repitiendo, ¿no? Y con respecto a las inversiones también. Entonces, cuando que esto tiene que ver con más la parte emocional, del patrón del dinero, ¿no? Si vos sufriste muchas estafas en tu vida, probablemente si no lo trabajas desde la raíz, vas a volver a seguir sufriendo estafas, porque tiene que ver, hay algo inconsciente que atrae la estafa. Ya sé que es fuerte lo que digo y cuesta comprenderlo, pero que va mucho más allá de la herramienta financiera, sino más justamente porque para alguna buena razón a este hombre que me comentaste le pasó esto, o sea, no, y le pasó a él y no le pasó a otro, sino es que es casualidad, o sea, yo creo que todo tiene su razón, inclusive lo que no le podemos encontrar razón, después se lo terminamos encontrando, pero bueno, ya es un tema muy profundo que con poquitas palabras puede llegar a confundir más que ayudar, así que prefiero quedarme acá, pero que bueno, hay que es el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿vale? Y eso es lo que tú alertas, o sea, cuidado, no hay que meterse por ejemplo, aquí en Atlanta, yo que vivo aquí desde hace más de 40 años, yo le decía a mi esposa: oye, veo mucho rico nuevo, que no son la gente tradicional de aquí de Georgia. Y pues sí, yo te pasé la historia del Canal 2, donde el jefe de la DEA agarra un helicóptero con el reportero y le dice: mira, han llegado los malosos a apropiarse y tienen hasta en las zonas más exclusivas casas y esto, y manejan negocios y todo. Y dice uno: ay, Dios mío, qué duro para uno que le ha costado invertir en una propiedad toda su vida, trabajando honesta y dignamente. O sea,
ya estamos en un mundo, y yo sé que tú eres muy cautelosa de no engañar a la gente y nunca lo has hecho, eres una persona muy digna y nos orientas, pero sí dinos, por ejemplo, nos has dicho no guardar el dinero bajo el colchón, pero sí como tener cuidado porque la audiencia que nos escucha es latina y muchos de plano no saben ya qué hacer. Ellos vienen por el sueño americano y también cuando mandan el dinero a México, en México ha habido fraudes de que les roban, les cobran por el envío y les dañan en el tipo de cambio del dólar. O sea, mandaron $10 y la mamá solo recibió al final del día solo 3. Entonces es dificilísimo, ¿vale? Sí, pero ahí para mí lo que sucede es que fueron decisiones tomadas rápidamente, sin tanta información. Entonces, justamente por esto, ¿no? O sea, para mí la base de las buenas decisiones tiene que ver con la educación, con la información. Uno realmente tomarse el tiempo y el compromiso de entender lo que está haciendo. Y no porque lo hizo el otro, lo hago también y de repente me encuentro con que me cobraron no sé cuánta comisión. O sea, uno como adulto, una cosa es un niño que es chico, que está aprendiendo, etcétera, ¿no? Pero los adultos ya somos grandes y responsables, entonces, irresponsables, no irresponsables. Entonces, para mí, la clave es eso, informarnos cada decisión que tomamos para ver las consecuencias y por supuesto que nos vamos a equivocar, ¿no? Porque siempre, o sea, es parte de la vida la equivocación y uno de esa equivocación aprende, pero bueno, equivoquémonos en cosas chiquitas y no en lo grande. Entonces, empezar a probar, hago una pequeña transferencia y a partir de ahí veo cómo me están cobrando y después de ahí, de acuerdo a eso veo. Y lo mismo con el tema de las inversiones. Hay muy buenos asesores financieros acá en Estados Unidos, están súper regulados, te hacen todo un acompañamiento eh, de wealth management, o sea, lo que hacen es, te hacen que ofrecen mucha educación financiera también, y de hecho muchos lo ofrecen de manera gratuita, y después ganan, de acuerdo a la decisión que vos tomes, si invertís en tal lugar, un porcentaje de lo que invertís, te cobran una comisión, con lo cual ahí es de vuelta averiguar, ¿no? ¿Qué asesor financiero es honesto, ofrece buenas herramientas, a qué tipo de seguros representa, qué historial tiene esos seguros a los que representa? Bueno, toda esta información es la que te brinda decir, bueno, me animo o no me animo, pero también un poco hay que animarse, o sea, es como que, porque si no uno queda de vuelta el dinero debajo del colchón, porque bueno, no, por las dudas, no hago nada, y al final terminás perdiendo dinero, ¿no? Porque como vimos esa vez que hablamos de la inflación, el poder adquisitivo de ese dinero baja muchísimo. Así que esto, pero bueno, lamentablemente me tengo que ir, Frank. Mis niños me necesitan. Qué bueno, vale, ¿no? Y muy entendible el punto. Eres mamá de tiempo completo y al contrario, yo te agradezco esta gran colaboración. Y bueno, disculpa, este tema de Silicon Valley Bank salió así de la nada y pues tú trabajas, yo trabajo, pero yo sabía que tú lo tienes documentado porque estás muy al día de estos temas, ¿vale? Y te agradezco. Y por favor, nada más en un minuto, cierra el programa con una conclusión. La conclusión es que de hecho fue la nota que hice en la columna La Visión de esta semana, se llama Tranquilidad Financiera. El título de la columna es ¿Se puede lograr la tranquilidad financiera en una economía tan cambiante? Así que las invito y los invito a que lean la columna en La Visión web de acá de Atlanta, de Georgia. Pueden googlear Vale Laco, Tranquilidad Financiera, o ir a mi Instagram, @valelaco, y está ahí la columna publicada, donde justamente... También está la liga de este programa, ¿verdad? Exactamente, la podemos poner en la liga de este programa, y lo que tiene de bueno, justamente lo que hablo es ¿cómo logramos la tranquilidad financiera? ¿Qué sería la tranquilidad financiera? Y para mí la tranquilidad financiera te la da cuando uno entiende en qué aguas se está navegando. Uno como, lo pongo en la analogía, ¿no? Uno como navegante, ¿sí? Uno como navegante en la vida, ¿qué hace? O sea, vas navegando con tu barco, ¿puedes controlar si va a venir una tormenta o no va a venir una tormenta? No, o sea, es parte de la vida, del navegar, que haya tormentas. Ahora, vas a sentirte más tranquila o más tranquilo de acuerdo a tu habilidad para poder gestionar la tormenta de la mejor manera posible. Entonces,
Yo creo que la tranquilidad la encontramos en tener nosotros las herramientas emocionales y financieras para poder responder frente a las diferentes tormentas que van a estar todo el tiempo. Algo que te quería contar, cuando hablabas del 2008, yo en el 2008 vivía en Inglaterra y vivía en la zona de Canary Wharf y vi a la gente llevándose las cajas de Lehman Brothers. Así que tengo muy clara la situación de ese momento. Viví la crisis de 2008 en Inglaterra, la crisis de 2001 en Argentina y después otra crisis en Chile, y por eso me dedico a lo que me dedico, porque era algo repetitivo que me estaba pasando. Entonces, ahí es donde yo hablo, vieron que les hablé del patrón antes. Bueno, yo justamente trabajé emocionalmente para cortar ese patrón, ¿no? ¿Para qué buena razón me volví a suceder esto que estábamos por perder, esa amenaza a perder todo nuestro patrimonio de vuelta y de vuelta? Bueno, o sea, esto habla de que hay algo en mí que atrae esa situación. Bueno, se corta. Gracias, Vale Laco. Buenas noches, buenos días, te agradecemos enormemente. Y valelaco.com tiene el concentrado de todos estos programas, sus columnas en Buenos Aires, en los periódicos locales, aquí en La Visión, periódico, y en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Un abrazo, Vale, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos. Buenas noches. Igualmente, un placer enorme. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.